Capítulo El sabor de la nieve. El 6 de diciembre, martes, año 29, partimos hacia Omega. Llegamos al atardecer. Ese día el ocaso se registró las 16 horas y 33 minutos. Éramos 74. Omega, como ya relató el mayor en sus diarios, era un gigantesco meandro en forma de herradura con un diámetro de 700 metros. Lo formaba el río Artal, uno de los afluentes del Padre Jordán por la orilla oriental. Los judíos lo llamaban Aharí, pero popularmente todo el mundo se refería a él como Omega, por su semejanza con la letra griega. La casi totalidad del meandro se hallaba conquistada por una legión de davidias, unos árboles de 20 metros muy hermanados, de los que colgaban racimos de flores blancas parecidas a pañuelos. La menor brisa la hacía oscilar. En la distancia uno tenía la sensación de que era saludado por miles de amigos. Jasón lo bautizó como el bosque de los pañuelos. La Davidia involucrata era un árbol originario de China. En una de las orillas asomadas a las aguas aparecía media docena de lajas negras casi planas sobre la que lavaba la ropa. Por decisión de Andrés, acampamos en el centro del bosque de los pañuelos, lejos del río. Algo más allá, en las lajas, Jesús fue bautizado por Yehohanán meses atrás, y levantarían otro campamento a poco más de 1 kilómetro del nuestro hacia el norte. Fue una copia del hospital de campaña que propiciaron en la playa de Saidam. En cuestión de días habían reunido a 1.500 personas, la mayoría enfermos. 20 corredores le asistían y seguían cubriendo la totalidad de territorio, llevando y trayendo noticias. Las cosas cambiaron sustancialmente. Ya no era preciso salir a predicar. Las gentes llegaban a cientos y se instalaban en los alrededores del campamento. El maestro hablaba en las mañanas y por las tardes se perdía en solitario en el bosque. Y el jueves 8 de diciembre, año 29, por sorpresa el rabí anunció que deseaba partir hacia Jerusalén. Los discípulos quedaron desconcertados. El Sanedrín lo seguía buscando, quería capturarlo y matarlo. ¿Qué necesidad tenía de viajar a la ciudad santa? Era un suicidio, pero Jesús no prestó atención a los sensatos consejos de los íntimos, y tampoco aceptó la escolta habitual. Señaló al oso, a Tomás y a ese explorador tras recoger lo imprescindible. Salimos de Omega, a nuestras espaldas quedaron los comentarios venenosos de Juanito Zebedeo, el maestro prefería a un perro griego. Por el camino el Galileo explicó: quiero dar al Sanedrín otra oportunidad, quiero que vean la luz antes de que llegue mi hora. Quedamos perplejos, el Sanedrín no se lo merecía, eran unos miserables corruptos. Cuando tuvieran constancia de la presencia del Galileo en Jerusalén, le echarían mano, lo torturarían y lo ajusticiarían. Lo más probable es que la pena impuesta fuera el apedreamiento, quizás la decapitación o la muerte por la ingestión de fuego. Pero Tomás y el oso no discutieron con el Hijo del Hombre. Sabían que había tomado la decisión y nadie le haría cambiar. Fue un camino silencioso y cargado de malos presagios. Los rostros de los discípulos aparecían graves. ¿Qué nos reserva el destino? Acampamos al atardecer junto a las murallas de Jericó. Allí pasaríamos la noche, pero al poco la noticia de la presencia del Hacedor de Maravillas en Jericó se propagó como un huracán y nos rodearon. El maestro no tuvo más remedio que dirigirles unas palabras de consuelo. Les habló de la gran promesa y del fascinante destino que nos aguarda tras la muerte. Terminada la cena, uno de los presentes preguntó al Hijo del Hombre: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Galileo respondió: ¿qué dicen las Escrituras? El individuo luego supe que simpatizaba con las castas sacerdotales. Replicó: amar a Dios, bendito sea su nombre, y al prójimo. Y el maestro contestó con suavidad: dices bien. Si actúas así, eso te llevará a la vida eterna. Pero el tipo no era de fiar y siguió presionando al rabí. Pero maestro, ¿quién es mi prójimo? Estaba claro que se trataba de una pregunta trampa. La ley de Moisés establecía con claridad que el prójimo son los hijos del pueblo de uno, el resto, según los judíos, eran perros gentiles. Pero el rabí no cayó en la trampa y contó la siguiente parábola. Un hombre caminaba desde Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los bucoles. Fue robado,
apaleado y dejado medio muerto en el camino. Al poco cruzó un sacerdote, vio al herido y pasó de largo. Después llegó una levita y se comportó de la misma manera, desapareció. Un tiempo después acertó a pasar un samaritano y conmovido atendió al pobre hombre, curó sus heridas con aceite y vino, lo montó en su caballería y lo dejó en una posada. Al día siguiente pagó unos denarios al posadero y le dijo: «Cuida bien de mi amigo. Si lo que gastas es más, yo te lo abonaré cuando regrese». Y el rabí preguntó: «¿Cuál de estos tres fue el prójimo del hombre apaleado?». Cuando el sujeto se dio cuenta de que había caído en su propia trampa, manifestó astutamente: «El que fue misericordioso con él». Pero no pronunció la palabra samaritano, estaba prohibida por la ley. Jesús entonces replicó: «Ve y haz lo mismo». A la mañana siguiente, viernes 9 de diciembre, año 29, al llegar las proximidades de Jerusalén, el maestro, sin mediar palabra, se desvió a la derecha del camino y empezamos a ascender el monte de las aceitunas o de los olivos. Me extrañó que no nos detuviéramos en la hacienda de Lázaro en Betania, pero así era aquel hombre, imprevisible. Al llegar al huerto de Getsemaní, nos instalamos junto al lagar. Allí montamos las 3 tiendas y prendimos un buen fuego. Hacía frío. Esa noche empezó a nevar delicadamente. Los copos casi no llegaban al suelo. Dimos buena cuenta de la carne seca preparada por Felipe, así como del queso y fruta, y conversamos sin prisas en torno a la hoguera. El tema principal me dejó perplejo. Lo planteó Tomás, el incrédulo. «Maestro, llevo días pensando». «Malo», me dije, y Jesús, entrando en mis pensamientos, me miró divertido. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se las arreglaba para entrar en las cabecitas? ¡Qué preguntas tan tontas! Porque el ser humano, planteó Tomás con absoluta seriedad, tiene que someterse a la voluntad del Padre Azul. El maestro esperó algún razonamiento, pero Tomás se limitó a añadir, sin disimulo: «¡Es una tiranía!». «¿Por qué dices eso?», intervino Bartolomé, algo nervioso. Los copos de nieve se hicieron más intensos, parecían adivinar lo peliagudo de la conversación. «Se supone que soy libre», replicó Tomás. «¿Es que no hay otros caminos para alcanzar la felicidad?». «No, Tomás», intervino al fin el Galileo, «no hay otros caminos. El Padre Azul es amor, y ese es su deseo. ¿No te parece espléndido?». El oso interrumpió al rabí: «¿De verdad somos libres?». El Hijo del Hombre dudó. Creo que una vez más no encontró las palabras adecuadas, pero lo intentó. «La libertad», sentenció el maestro, «llegará con el conocimiento. Ahora no lo tenéis». «O sea», resumió Tomás, «¿no somos libres?». Jesús negó con la cabeza y el oso puntualizó casi para sí: «Mañana seremos libres». «Mañana», concedió el Galileo, «ahora estáis bajo contrato». «¿Y qué pasa si me niego a hacer la voluntad de Abba?». Tomás era tosudo como una mula. Jesús extendió las palmas de las manos hacia el fuego y reflexionó unos segundos. Después proclamó rotundo: «Perderás el tiempo y el universo te dará la espalda». «Me preguntó por qué tengo que adorar a nadie», insistió Tomás. «A Dios bendito sea su nombre, no lo conozco». «¿Por qué piensas?», terció el Galileo. «¿Por qué piensas? Y no te preocupes, ya lo conocerás a su debido tiempo». Dejó que los copos cayeran en la palma de su mano izquierda y los mostró. Después añadió: «El copo de nieve, tú, Tomás, no sabe de dónde viene». Y el maestro se llevó los copos a la boca, saboreando el frío. «¿A qué sabe Dios, bendito sea su nombre?», planteó el oso al ver el gesto del rabí. Jesús rió divertido y replicó: «¿A qué sabe el amor?». «A todo», se adelantó Tomás, «sabe a todo». «Pues eso», concluyó el Galileo, «el amor sabe a todo». Cuando nos retirábamos a las tiendas, probé a escondidas el sabor de los copos de nieve. No me dijo nada. Capítulo: Copos azules.
El viernes y sábado 9 y 10 de diciembre, año 29, fueron días grises y fríos. Siguió nevando con intensidad. Jerusalén, desde la cima del Monte de los Olivos, apareció blanca y luminosa, y la nieve templó los ánimos. Ese viernes temprano Jesús acudió al atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén. Como digo, nevaba copiosamente, y fue directo a las escalinatas que rodeaban el templo propiamente dicho. Allí se sentó y esperó. En las manos acariciaba una hermosa naranja. El atrio se encontraba vacío, ni un alma. Era lógico. El mal tiempo estaba desluciendo la fiesta de la Hanukkah. En diciembre los judíos festejaban la liberación del templo por Judas Macabeo, 164 antes de Jesucristo. Aquel año un rey llamado Antíoco IV Epifanes, en su afán de helenizar Israel, llegó a convertir el templo en un gimnasio. La gente se echó a la calle horrorizada y se produjeron revueltas. Judas Macabeo, también conocido como el martillo, logró entrar en el templo y lo purificó. Y contaba la tradición que al entrar en el templo Judas solo encontró aceite sagrado para un día. Pues bien, en esos momentos se registró un prodigio parecido al de las harinas de Elías o a la multiplicación de los panes y los peces en la gran pradera. El aceite contenido en el pequeño recipiente que utilizaba para prender las candelas de menorá o candelabro de los 7 brazos se multiplicó misteriosamente y sirvió para alumbrar durante 8 días. Así nació la fiesta de Hanukkah o Hanukkah, el milagro de las luces, aunque algunas escuelas rabínicas hablaban de otro origen. Aseguraban que la fiesta nació con Adán. Cuando el primer hombre, decían, observó que los días se hacían más cortos, pensó que se debía a sus muchos pecados. Adán entonces hizo penitencia y ayunó durante 8 días. Fue entonces cuando comprobó que los días empezaban a ser más largos, y lo celebró durante 8 días. Sea como fuere, lo cierto es que en diciembre, al llegar la Hanukkah, el templo era especialmente iluminado. Se prendía un menorá de 9 brazos, a la que llamaban Hanukkía, y el fuego de sus candelas servía para iluminar el resto del templo y la ciudad. Plazas, calles, casas, establos y tabernas eran iluminados durante esos 8 días. La costumbre era prender una vela por cada miembro de la familia, incrementando el número de candelas noche a noche. Era también la fiesta de la música. Cada barrio tenía su propia banda. Al atardecer, los platillos metálicos sonaban por toda Jerusalén y recorrían las calles hasta el alba. Imposible dormir, pero los grandes protagonistas eran los niños. Recibían regalos, cantaban y se celebraban numerosos concursos. El juguete preferido y típico de ese mes de diciembre era el cebibón, una peonza de madera con la que jugaban y hacían conan, apostaban. Varias patrullas de levitas pasaron a nuestro lado, pero no reconocieron al silencioso rabí. La nieve cubría sus cabellos y el manto con el que se protegía del frío. El oso y Tomás se acomodaron en los escalones cerca del maestro. Yo sencillamente me dediqué a observar, y así transcurrieron las 2 horas. Hacia la sexta, a mediodía, nos retiramos a Getsemaní. El atrio de los gentiles continuaba desierto. La nevada se convirtió en una cortina blanca que nos obligó a caminar con lentitud. Al día siguiente, sábado 10 de diciembre, retornamos al templo, pero el panorama fue idéntico o peor. En el atrio no había un alma, salvo los obligados levitas. Las losas del pavimento aparecían cubiertas con más de 30 centímetros de nieve. Los levitas se esforzaban por retirarla, pero el trabajo era inútil. La nieve seguía cayendo y cayendo. Jesús comprendió que tampoco podría predicar esa mañana, y al poco decidió regresar al campamento en Getsemaní. Fue un día en blanco, por dentro y por fuera, en el que Jesús y los discípulos solo hablaron de trivialidades. Y el domingo 11 de diciembre, año 29, el maestro optó por retornar al meandro Omega. Recogimos el campamento y descendimos del monte de las aceitunas. Seguía nevando con tosudez, pero al llegar a la senda que unía Jerusalén con Betania, el maestro, sin dar explicaciones, giró a la derecha y entró en la ciudad por la puerta de la fuente. Los discípulos se miraron intrigados. ¿Qué se proponía? ¿Deseaba saludar a alguien? ¿Quería volver al templo? Y el Galileo caminó decidido hasta llegar a un pozo cercano.
Allí, sentado en el brocal, agitaba una pequeña jarra de hierro un conocido mendigo. Era ciego, lo había visto en diferentes oportunidades. Siempre se sentaba en el mismo sitio y cantaba con voz cansada. Oh, corazones bondadosos, haced méritos ayudando al ciego. Uno o dos haces se agitaban y clamaban en el interior de la jarreta, pero nadie prestaba atención. Jesús se acercó al hombre y permaneció unos segundos frente a él en silencio. La nieve había cubierto la calva y los harapos del mendigo. El ciego podía tener la misma edad que el Galileo, alrededor de 35 años, y el oso, ajeno a las intenciones del Hijo del Hombre, preguntó: Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Pero Jesús no respondió. Los escribas enseñaban que la ceguera, especialmente la de nacimiento, era la consecuencia de los pecados del padre o de la madre e incluso del feto. Después el rabí preguntó al mendigo: ¿Cómo te llamas? Josías, respondió el hombre, al tiempo que agitaba la jarra con más fuerza. Mi nombre es Josías. ¿Desde cuándo eres ciego? Siguió interrogándolo el maestro. Desde siempre, replicó Josías sin dejar de agitar las monedas en el interior de la jarrita de metal. Y volvió a cantar: Oh, corazones tiernos, haced méritos ayudando al ciego. Nací ciego, prosiguió, mi padre fue un gran pecador. Jesús no hizo ningún comentario, se colocó en cuclillas, apartó la nieve del suelo y tomó un poco de tierra con la mano derecha. Después, siempre en silencio, escupió sobre la arcilla depositada en dicha mano. Los discípulos se miraron intrigados. La nevada no daba tregua y el rabí procedió a mezclar la tierra con la saliva y la nieve. Acto seguido se incorporó, tomó un poco de barro con los dedos de la mano izquierda y lo llevó al párpado derecho del ciego. Josías, alarmado, preguntó: ¿Qué haces? Y el Galileo se limitó a susurrar mientras extendía el barro cuidadosamente sobre el referido párpado: Tranquilo, ahora verás la gloria de Dios. Y ya lo creo que lo vio. Después repitió la operación embadurnando el segundo ojo. Al terminar, le dijo a Josías: Ahora vete al estanque de Siloé y lávate los ojos. El Padre Azul te ha bendecido. Pero el ciego dudó, y fueron Bartolomé y Tomás los que le animaron a buscar la piscina de Siloé, ubicada muy cerca, al sur de la ciudad. Josías, refunfuñando, se bajó del pozo y empezó a caminar con el brazo izquierdo extendido, agitando la jarrita de metal y cantando lo de siempre: ¡Oh, corazones tiernos! Obviamente no recuperó la vista, no en esos momentos, y se perdió entre millones de copos de nieve. El maestro no dio ninguna explicación, buscó el petate y la tienda de pieles, lo cargó al hombro y nos invitó a que lo siguiéramos. Así lo hicimos, cada vez más intrigados. ¿A qué obedecía aquella ceremonia o no lo era? Me hubiera gustado acompañar al ciego al estanque, pero tenía que elegir, y opté por seguir al misterioso rabí. Salimos de Jerusalén y nos dirigimos a Jericó. Desde ahí caminaríamos hasta Omega, y al dejar atrás la ciudad santa, Jesús, que no había olvidado la pregunta de Bartolomé, respondió: Josías no nació ciego por culpa del pecado, nació ciego para mayor gloria de Abba. No entendimos, obviamente. Minutos después, cuando habíamos recorrido poco más de 1 kilómetro desde la puerta de la fuente, sucedió algo imposible. La nevada dejó de ser blanca. ¡Pardiez! Los copos eran azules. No podía creerlo. El Galileo en cabeza no se detuvo, pero los discípulos y yo, asombrados, contemplamos el extraño fenómeno. Dejamos que los copos se posaran en las palmas de las manos y los examinamos, incrédulos. Azules, azules y octogonales, como los observados por Jasón en Caná. ¿Nos estábamos volviendo locos? La nevada azul se prolongó durante 4 o 5 minutos. Después dejó de nevar. Llegamos al meandro Omega sin mayores problemas. 2 días más tarde, los correos de David Zebedeo trajeron noticias procedentes de Jerusalén, a saber, el tal Josías había recuperado la vista. Cuando el rumor se extendió por la ciudad, el Sanedrín convocó al mendigo y lo interrogó. En efecto, muchos de los sanedristas lo conocían, pero lo conocían ciego. ¿Cómo era
que había recuperado la vista? El mendigo contó lo siguiente: un hombre le habló, le preguntó quién era y acto seguido le embadurnó los párpados con arcilla. Después le dijo que acudiera al estanque de Siloé y lavara los ojos. Josías no sabía quién era aquel hombre. Se acercó a las célebres piscinas, lo ayudaron a lavarse y recuperó la vista al instante. Todo se volvió azul, manifestó a las castas sacerdotales, también la nevada. El Sanedrín llamó a los padres del mendigo y lo interrogaron, pero los ancianos no sabían nada. Las sospechas, naturalmente, recayeron en Jesús de Nazaret, y los sanedritas rabiaron. Capítulo: Cuidado, víbora. Andrés lo dispuso todo con su habitual minuciosidad. La gira por la Perea no podía fallar. Los discípulos eligieron a 50 nuevas evangelistas. Ya eran 61. Fui incapaz de retener sus nombres, y el 13 de diciembre del año 29, martes, levantamos el campamento y nos dirigimos al sur. La experiencia, como comenté, se prolongaría durante 3 meses. Recorrimos decenas de pueblos y ciudades. Sumé 85. Los discípulos se tranquilizaron. La Perea era un territorio administrado por Herodes Antipas, pero la mano negra de Sanedrín no llegaba tan lejos. Los seguidores, como siempre, se dividieron en grupos. Cada discípulo se responsabilizó de 20. Las mujeres, Felipe y los gemelos de Alfeo, permanecieron junto al Hijo del Hombre. El maestro fue visitando los grupos poco a poco, y el 14 de diciembre, miércoles, alcanzamos el caserío de Beitz Itz. Al atardecer, acampamos frente al Nubrak, el hogar de Cheike. El guapo, que además piensa, se hallaba ausente. Había acudido a la costa del Mediterráneo a su cita anual con la mar, su noche de bodas con las olas, y Jesús decidió descansar unos días en aquellos queridos parajes. Visitó la cueva de la llave y ascendió en solitario a la colina 778, también conocida por los beduinos como el monte de la oscuridad. Allí, meses antes, tomó grandes decisiones, previas a su vida pública o de predicación. Debo hablar con mi padre, dijo antes de partir. Esa noche pensé de nuevo en la niña salvaje. Al mayor le había arrebatado el cilindro de acero con las muestras biológicas de Jesús y su familia carnal, y a mí la vara de Moisés. ¿Podía tratar de encontrarla? Lo dudé. Ya lo intenté, inútilmente meses atrás, pero la idea siguió picoteando en mi mente. Casi no pude descansar, y al alba tomé la decisión: peinaría de nuevo las colinas. El jueves 15 fue una jornada estéril y agotadora. El frío además era importante. Al retornar al campamento cené algo y me refugié en la tienda, francamente decepcionado. No había forma de localizar a la salvaje. Es más, pensé que quizás había muerto, y di por perdidos el cilindro y la vara, pero la idea siguió revoloteando en mi mente. Tenía que buscarla. El viernes 16 de diciembre, año 29, amaneció a las 6 horas 30 minutos y 8 segundos, TU, y temprano me afané en el rastreo de los olivares y cañadas. Negativo, ni rastro de la niña salvaje. Ascendí a las colinas 551, 661, 800, 754, 640 y 481, según la denominó Jasón. Negativo y negativo, y agotado dejé la 778, la de oscuridad, para otra ocasión. Par 10. El cielo me iluminó, y hacia la 3 de la tarde, no sé por qué, los pasos me condujeron hacia la cueva de la llave o del retiro, como lo designó el mayor. Me sentía cansado, consulté el sol. El portazo se registraría hacia las 16 horas y 35 minutos. Tenía tiempo, descansaría un poco y regresaría al campamento. Yo seguía extrañado con mis aparentemente inexplicables ausencias. Merecía la pena tanto esfuerzo, y recordé las palabras del general Curtis. Ultra fidem, no vuelva sin el cilindro de acero. Par 10, ¿qué debía hacer? Y mecánicamente para matar el tiempo, me dediqué a reunir algunos trozos de madera. Era la vieja tola blanca utilizada en la primavera y fallida construcción del barco templo del Sheik.
Acaricié las tablas, eran suaves y livianas, las llamaban Ajba, y me procuré un buen fuego. Los cielos sin duda acudieron en mi ayuda. Fui a recostarme en una de las paredes de la gruta e intenté pensar. Las llamas rojas y azules danzaron para mí, pero al poco el cansancio me venció y empecé a dar cabezadas. Lentamente caí en un profundo sueño, ¿o no fue tal? De pronto, en mitad del supuesto sueño, vi asomarse a alguien por el túnel de entrada a la cueva. ¡Pardiez! El fuego la iluminó. Era la niña salvaje y se aproximó cautelosa. No había duda, era una niña de unos 12 años, completamente desnuda, con un cabello negro y largo hasta la cintura, y el cuerpo repleto de cicatrices y de bultos. Recordaba lo escrito por el mayor. Parecían nódulos subcutáneos que me hicieron sospechar algún tipo de enfermedad, quizás una nefrofibromatosis, enfermedad de von Recklinghausen. Los bultos derivados de los nervios subcutáneos podían estar afectando al sistema neurológico. En otras palabras, la niña sufría algún desequilibrio mental y se fue acercando. Los ojos muy azules chispeaban, carecía de pecho, el sexo era inconfundible. Entonces se arrodilló a mi lado y me olisqueó la túnica. ¡Pardiez! Del cuello colgaban el cilindro de acero. La niña deslizó la mano bajo la ropa y me registró. Al llegar al sac, palpó los genitales y en ese instante abrí los ojos y rápido caché mano del cilindro. La niña, sorprendida, se puso en pie y la frágil cuerda de la que colgaba el contenedor se rompió, y la salvaje veloz dio un salto y huyó hacia el túnel. Cuando acerté a perseguirla, algo me detuvo. En la boca de la cueva distinguí una figura. La luz amarilla del atardecer la iluminaba. La reconocí. Era la maldita bruja de Beit Eitz, la Fakire. La llamaban Nasra. Era la primera esposa del Sheikh. Envolvía el delgado cuerpo con un tobab, una larga tela negra bordada en oro. El collar de plata lanzaba destellos, y de pronto levantó el bastón y gritó, amenazante en árabe, Hat Lefa. Y la vi desaparecer. La Fakiré había dicho, ¡cuidado, víbora! Yo, confuso, reparé entonces en algo que sostenía en la mano derecha. El cilindro de acero. ¡Pardiez! Lo había conseguido. Capítulo FAC. No fue un sueño, evidentemente, y allí mismo, en la cueva, abrí el cilindro de acero. No había sido abierto. No hubieran sabido cómo activar el mecanismo de apertura. Es más, creo que la niña salvaje no tenía idea de la razón de ser de aquel pequeño contenedor. Las muestras biológicas del maestro y su familia carnal se hallaban intactas. ¡Pardiez! ¡Qué suerte! Al día siguiente, sábado 17 de diciembre, año 29, el Galileo rogó a los suyos que lo acompañaran. El maestro cargó un pequeño saco y una pala y nos encaminamos a la colina 575, muy cerca de Beit Eitz. Allí, en lo alto de la loma, rodeado de olivos, aparecía el barco templo. ¡Pardiez! Lo habían terminado. ¡Qué maravilla! El barco alcanzaba 8 metros de eslora. Un barco en mitad de la nada, exclamaban los discípulos, y las mujeres, un barco que nunca navegará. Ellos no conocían la historia de la embarcación. Yo lo había leído en los diarios de Jasón. El guapo que además piensa se enamoró un día de la mar. El movimiento de las olas la obsesionó de tal forma que decidió levantar un templo a su amada y pensó en un barco. Sí, un barco en mitad de los olivares. Cuando el maestro visitó Beit Eitz, el Sheikh y él llegaron a un acuerdo y Jesús inició la construcción del FAC, despertar. Así se llamaba el barco, pero el rabí abandonó la cueva de la llave y el barco quedó en manos de otros nagares o carpinteros de ribera, y lograron terminarlo. En la popa había sido pintado el nombre. El Galileo rodeó el barco y lo inspeccionó con evidente satisfacción. Era lo que él había diseñado. Saltó a la cubierta y acarició el delgado y tímido mástil. ¿Qué se proponía? ¿Por qué estábamos ahí? El barco, armado con tola blanca, fue pintado en azul y rojo. Disponía de todos los aparejos. Estaba listo para partir hacia ninguna parte, que es la mejor forma de partir. El mástil de 2 metros le daba categoría. Parecía un barco muy marinero, y todos, como digo, se hacían la misma pregunta. ¿Por qué un barco en lo alto de una colina?
y hacia la quinta 11 de la mañana el maestro se dirigió al pequeño saco, lo abrió y extrajo a un viejo conocido, el vástago de olivo. Quedé perplejo. Era el vástago que Jasón y yo le regalamos en el monte Hermón para sus 31 cumpleaños. Fue un encargo del general Curtis. Al descender a Nahum, el Galileo lo plantó en uno de los parterres de la llamada Casa de las Flores, donde vivían las madres Ruth y su hermano Santiago, casado con esta. No supe cuándo lo sacó del parterre, y el hijo del hombre, con el vástago y la pala en las manos, se paseó alrededor del fac. Aparecía silencioso y pensativo, dudó varias veces. Los discípulos y los evangelistas lo seguían con la mirada, desconcertados. ¿Qué pretendía? No tardaríamos en averiguarlo. Al poco se situó en la popa de la embarcación a cosa de 3 metros. Depositó el vástago en el suelo, tomó la pala e inició la excavación en la tierra roja. Andrés hizo ademán de ayudarle, pero el rabí no lo consintió. Minutos después, satisfecho ante la profundidad del hoyo, depositó el retoño de olivo en el fondo del boquete y procedió a cubrirlo con la tierra sobrante. Cuando casi estaba terminada la plantación, Jesús se detuvo, sudaba y me buscó entre los asistentes. Me entregó la pala y me invitó a concluir la ceremonia. Así lo hice, encantado, y así fue sembrando el vástago de olivo, símbolo de la paz entre dos mundos. Fue sembrado cerca de la popa del barco y no por capricho, entendí. Primero hay que despertar, después llega la paz. Y el príncipe Yuy, como llamaban los beduinos, al Hijo del Hombre, entonó su canción favorita. Dios es ella. Podía ser la hora sexta, mediodía. Sí, fue otra jornada emocionante, una jornada que también fue ignorada por los mal llamados escritores sagrados. Capítulo: No huiré frente al enemigo. El 30 de diciembre del año 29, viernes, retornamos al campamento de Omega en el río Artal. En esos días, que yo sepa, salvo el caso de Josías, el ciego de nacimiento, no se registró prodigio alguno. Los 70 regresaron eufóricos, todos habían salido bien. Mucha gente en la Galilea, Samaria y Judea abrió sus corazones y solicitó información sobre el Padre Azul. Ese sí era un dios de lujo. Regalaba la inmortalidad a cambio de nada. El maestro escuchó sonriente las aventuras y experiencias de los Chivín. Se le notaba feliz, no tuve duda. La idea de los 70 superevangelistas fue acertada. El mensaje del maestro, pensé, ha quedado en buenas manos. Nuevo error. A la hora de la cena, el Hijo del Hombre elevó la mirada hacia las estrellas y proclamó casi en éxtasis: Te agradezco, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, que hayas ocultado estas verdades a los sabios y a los hipócritas y se las hayas manifestado a los humildes. Me alegro al saber que la buena nueva se extenderá por todo el mundo, incluso cuando yo me haya ido. Solo tú sabes quién soy. Creo que comprendieron a medias, y el rabí continuó: Muchos profetas y muchos grandes hombres desearon ver y oír lo que vosotros estáis viendo y oyendo, pero no les fue concedido. Muchas generaciones futuras os envidiarán por ello. Jesús entonces me miró y supe que su mensaje también estaba destinado a mi mundo. Fue sin duda una jornada feliz para el Galileo. Le quedaban pocas. El 3 de enero del 30, el fatídico año 30, martes, la nueva gira de predicación por la Perea estaba prácticamente diseñada. Andrés y Abner, el pequeño gran hombre, hicieron un excelente trabajo. Los 70 de nuevo serían la avanzadilla. En esos días de enero se registraron algunas novedades que tampoco fueron consignadas por los 4 evangelistas. A saber, Perpetua, la esposa de Pedro, se unió al grupo de las mujeres evangelistas. Los hijos quedaron al cuidado de la suegra. Fue recibida con vítores y aplausos. Al fin comprendía la labor de su marido y del grupo. Según las informaciones de Caballo de Troya, cuando Pedrito fue crucificado boca abajo en la ciudad de Roma, año 64, Perpetua, que siguió a su marido por todas partes, fue arrojada a los leones. ¡Qué gran mujer! Después llegaron Sacu, la esposa de Felipe, siempre mordaz y desenfadada.
Mela, la bella y silenciosa esposa de Mateo Leví, y Salomé, la madre de los Zebedeo. Esta última nos puso firmes a todos. A partir de esos momentos, las 65 mujeres evangelistas dedicaron su atención a los enfermos allí por donde pasábamos. En esos 3 meses, enero, febrero y marzo, como ya indiqué, visitamos 85 ciudades y pueblos de la Perea y de la Decápolis. Necesitaría 10 libros para detallar lo dicho por Jesús en esos territorios. Me he limitado a destacar los más sobresalientes. La verdad es que la nueva gira fue un éxito en algunos aspectos, en otros fue triste y lamentable, muy triste. La población pagana en un 90% recibió las enseñanzas del maestro con incredulidad y sorpresa, y se preguntaban con razón, ¿todos somos realmente hermanos? Los ricos y los pobres, los judíos y los gentiles, los esclavos y los hombres libres, los hombres y las mujeres, ¿somos inmortales? ¿Y qué pasa con los malvados? La gira se inició oficialmente el 3 de enero, año 30. En esta ocasión sí se registraron prodigios. ¿Y qué prodigios? Pero debo contenerme e ir paso a paso. Ya casi no era necesario que el maestro se dirigiera a la multitud. Lo hacían los discípulos y los 70. Por las tardes el rabí se sentaba frente a la gente y respondía gustoso a todas las preguntas. Como en otras oportunidades, los Chim, dirigidos por Abner, encabezaron la gira, predicando por parejas en las diferentes aldeas y ciudades. Jesús se trasladaba de un lugar a otro supervisando el trabajo de los 70. A mediados del año 30, eran más de 1000 los seguidores que perseguían al Galileo. La mayoría, como siempre, solo buscaba remedio para sus males o un poco de distracción. El 14 de enero, sábado, acampamos cerca de Pella, en la Decápolis. Esa tarde-noche fue diferente. Entre los congregados cerca del campamento se hallaban 300 fariseos, llegados desde Jerusalén, 300 enemigos de Galileo. El Hijo del Hombre lo sabía y le dirigió unas palabras que por supuesto no olvidarían. Lo he dicho muchas veces, arrancó el rabí con valentía y señalando a los santos y separados. Guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de su hipocresía, nacida de los prejuicios y alimentada por una tradición esclavizante. El silencio era sepulcral. Aunque algunos de estos fariseos, prosiguió el maestro, sean mis discípulos, no os engañéis. Pronto, muy pronto, lo que nuestros enemigos traman en secreto terminarán saliendo a la luz. Pero yo os digo, no temáis, ellos tratarán de destruir al Hijo del Hombre, pero resucitará. Los fariseos se revolvieron indignados y el rabí terminó. Pero no os preocupéis, nada escapa al Padre Azul. No se vende 5 pajarillos por 2 haces, cuando esos pájaros están en libertad. Abba los cuida, uno a uno. Para los ángeles custodio, hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados. No temáis a nadie, limitaos a hacer la voluntad del Padre Azul, por supuesto no huiré frente al enemigo. Los 300 fariseos, como un solo hombre, se levantaron y procedieron a rasgar sus vestiduras. Era una forma violenta de manifestar su rechazo. Lo llamaban Keria, agarraban la túnica por el cuello, Beit Hatzabar, y tiraban con fuerza hacia abajo, nunca hacia los lados. Mal asunto, me dije, aquellos individuos eran vengativos, no perdonaban ni olvidaban. Capítulo: La calabaza amarilla. El maestro era sorprendente, tanto si hablaba como si guardaba silencio. Aquel jueves 19 de enero, año 30, volvería a dejarme sin habla. Ocurrió en un lugar remoto llamado Bet Nimrín, a cosa de 1 hora al este del río Jordán. Nos hallábamos de inspección. Bet Nimrín era una aldea levantada en pleno desierto, puro adobe y pura miseria. Se hallaba a 300 metros por debajo del nivel del mar. En sus 4 calles encontré miradas perdidas, timidez, niños desnutridos, burros hambrientos con los remos delanteros trabados y recelo, mucha desconfianza. La pobreza era endémica. Por ahí no pasaba nadie, solo el viento y siempre cabreado. Acampamos a las afueras. Y hacia la 3 de la tarde, Felipe se vio en la necesidad de acudir a uno de los manantiales que surtían la aldea. Faltaban 2 horas para el portazo del sol. Jesús quiso acampar al intendente.
Ambos cargaron sendos odres de piel de cabra y se dirigieron a la fuente. Al salir del campamento, el rabí hizo un gesto indicando a la tabá que su presencia no era necesaria. Pedro y Santiago obedecieron, no así Juanito Zebedeo, que se fue tras el rabí. Yo me uní al grupo. La intuición avisó, ¡ojo!, y al instante me reproché, ¿estamos en el fin del mundo? ¿Qué puede suceder en un sitio como este? La fuente, lo que los badú llamaban Gelta, era una simple y mísera charca, encajonada entre rocas blancas y aburridas. Un manantial subterráneo la mantenía viva. Al llegar encontramos a una mujer, se hallaba arrodillada en la orilla, intentaba llegar a una enorme calabaza ahuecada. Nunca la olvidaré, era una calabacilla amarilla. El Galileo y Felipe saludaron, pero la mujer no respondió. Tenía la cabeza cubierta con un manto muy ligero, podía ser de seda. Me extrañó. La seda era un signo de riqueza, y siguió lo suyo, llenando el recipiente. Felipe, ayudado por el rabí, sumergió uno de los odres en el agua y procedió a su llenado. Juan Zebedeo y este explorador nos encontrábamos muy cerca, pendientes del Galileo. Pasé la mirada por los alrededores, negativos, solo desierto, piedras, arena y unas dunas dormidas en la lejanía. El cielo se caía de puro azul. Aparentemente no había ningún problema, pero ¿por qué fui avisado por la bella? La intuición, lo dije, nunca se equivoca, y de pronto se levantó un fuerte viento muy habitual en aquellos parajes, y en aquellos días era un viento del este, mal encarado y silbante. Pues bien, al poco una de las rachas destapó la cabeza de la mujer. ¡Pardiez! ¿Qué era aquello? El cráneo rapado era un amasijo de grandes placas y escamas rojas y negras. El rostro sin cejas aparecía igualmente devorado por aquellas excoriaciones. Los ojos eran achinados y azules. Parecía un lagarto. Pensé que en algún tipo de lepra. El cuello y las manos presentaban la misma enfermedad. ¡Pardiez! ¡Qué horror! Jesús y el resto se percataron del mal que la consumía. El único que reaccionó de momento fue Juanito Zebedeo y lo hizo a su manera. Soltó una maldición contra la muchacha, podría tener 15 años, le arrebató la calabaza a medio llenar y la arrojó furioso contra las piedras. Después, sin dejar de maldecir a la mujer, la emprendió a patadas con el recipiente amarillo. El maestro se puso en pie y amonestó al Zebedeo. No sirvió de nada. Juan ignoró al Galileo y continuó pateando la calabaza. Después se alejó a la carrera hacia el campamento. La mujer, al verse descubierta, se alzó y se cubrió con la seda. Felipe se apresuró a recuperar el recipiente. Estaba casi vacío, y cuando se disponía a entregárselo a la muchacha, el rabí soltó el odre en la orilla y le saltó al paso al intendente. Se hizo con la calabaza y sin mediar palabra se arrodilló en la vuelta, llenándola nuevamente. La mujer dudó. Obviamente necesitaba el agua y esperó siempre con la cabeza cubierta. Una vez llena la calabaza, el Galileo se aproximó a la mujer. Esta retrocedió unos pasos, pero Jesús se detuvo y le sonrió. ¿Qué poder tenía aquella sonrisa? Y el maestro exclamó: «No temas, mujer. El Padre Azul sabe de tu sufrimiento. Bebe». Y le ofreció la calabaza. Pero la joven, temerosa, no supo qué hacer y desvió la mirada azul hacia Felipe. Este sonriente la animó con un gesto de sus manos para que bebiera, y el rabí insistió envolviéndola en su sonrisa. «Bebe sin temor, te lo has merecido». Quedé desconcertado. ¿Qué quería decir? La mujer terminó por aceptar. Se acercó a Jesús y temblorosa extendió las manos hacia el recipiente. Las escamas habían deformado los dedos, parecían la piel de una serpiente. Tomó la calabaza y lentamente, sin dejar de mirar al maestro, se llevó a los labios. Eran unos labios rotos y sangrantes. Después siguió bebiendo, ansiosa durante un minuto largo. Estaba sedienta. Pues bien, fue casi instantáneo. No sé si sabré explicarme. De pronto el agua de la charca se volvió azul. ¡Pardiez! Felipe, asustado, retrocedió un paso. La mujer seguía bebiendo y parte del líquido se derramó por la barbilla. ¡Pardiez y Pardiez! También era azul. Fueron segundos interminables. El Galileo continuaba inmóvil, pendiente de la muchacha. La mujer dejó de beber y al retirar la calabaza amarilla reparó en sus manos y lanzó un grito. Aparecían limpias sin rastro alguno de las escamas y el viento regresó.
De un manotazo volvió a retirar el embozo y la cabeza quedó nuevamente al descubierto. ¡Pardiez! El cráneo, el rostro, el cuello se presentaron igualmente limpios, ni rastro de la enfermedad, y el Galileo sonreía feliz. Y la mujer desconcertada soltó la calabaza y huyó a la carrera, saltando entre las rocas. Recogí el recipiente y lo examiné atónito. ¿Qué estaba pasando? El agua de la calabaza era azul. La vertí en mi mano izquierda. Sí, azul. La probé, solo sabía agua. Pero la calabaza olía y noté un tenso aroma. Olía a ternura. Mejor dicho, olía a mandarina. Aquello me recordó lo sucedido en agosto del año 27, en los pozos de Jacob, en Samaria, cerca de la ciudad de Sicar. Jasón lo cuenta en sus diarios. Pero cuando la joven había recorrido unos 100 metros, se detuvo. Y la vimos regresar también a la carrera. Llegó hasta mí arrebatándome el recipiente, y sin mediar palabra se alejó hacia la aldea. En ese instante, al mirar al maestro, descubrí que la balsa de agua había recuperado la transparencia habitual. El rabí me devolvió la mirada, guiñó un ojo y sonrió pícaro, mensaje recibido. Al retornar al campamento nadie dijo nada. Juanito hablaba de su hermano Santiago. Me miró y escupió entre mis sandalias. Nada nuevo. Al día siguiente indagué en la aldea. La muchacha de las escamas se llamaba Usna. Era especialmente bondadosa a pesar de su mal. Era hija de un tal Mosalem, leproso, jeque o jefe del poblado. Al parecer padecía la misma enfermedad. La familia tenía un alias, era el clan de los serpientes. Santa Claus me proporcionó algunos datos. Aquella piel en forma de coraza provocaba graves fisuras en las articulaciones cuando éstas eran dobladas. Consecuencias, dolores horribles. El mar era una enfermedad hereditaria denominada ictiosis lamelar recesiva. Se produce generalmente como consecuencia de una alteración en el proceso de formación de la capa córnea, la más superficial de la epidermis. Volvimos a ver a Usna, se acercó al campamento, buscó al maestro y le regaló la calabaza amarilla, llena de miel. No dijo nada, estaba totalmente limpia, se limitó a sonreír. Los ojos celestes brillaban. Los habitantes de Bet Nimrin lloraban cuando nos despedimos. A partir de esos momentos, el Padre Azul ocupó sus corazones para siempre. Pero los evangelistas nunca mencionaron el prodigio registrado sobre la mujer serpiente. ¿Fue por el desplante de Juanito Zebedeo? Posiblemente. Capítulo Or Gadol. Dada la proximidad con el mar muerto, aproveché para visitar la cuna, todo en orden. Era el sábado 21 de enero del año 30 de nuestra era. Deposité el cilindro de acero en uno de los criogenizadores y tuve la precaución de renovar la piel de serpiente. Pulvericé la totalidad del cuerpo, excepción hecha del rostro. Pardiez, los cielos me iluminaron una vez más. Aquella maniobra recomendada por Caballo de Troya cada 3 meses me salvaría la vida, pero yo no podía saberlo en esos momentos. El 23 de enero, lunes, a la hora sexta, mediodía, me reuní con el maestro y su gente en la ladera oriental del monte Nebo. Eso fue lo acordado con Andrés. No se habían registrado novedades dignas de mención. Los íntimos y los 70 seguían predicando. El sábado 28 de enero los seguidores sumaban más de 3.000. Esa tarde el rabí habló sobre un asunto que ya había tocado en otras oportunidades, las riquezas. Me interesó especialmente. Entre otras cosas dijo, el dinero solo es un siervo. Procurad que el siervo no se convierta en el Señor. Pensad en el dinero, sí, pero solo un instante. El resto del día dedícalo a cosas más importantes. Por ejemplo, pensad en vuestro destino. Por ejemplo, cultivad la belleza. Por ejemplo, amad sin descanso. Por ejemplo, preguntad a vuestros hermanos, no importa qué. Por ejemplo, buscad en vuestro interior. Conversad con la Nitzuts, la chispa divina. No tratéis de comparar a la muerte con dinero. No seáis necios. No tratéis de comprar la salud con el oro o la plata. No seáis necios. Todo eso está sujeto a contrato. Vosotros lo elegisteis. No os aguantéis por el pan de cada día.
Trabajad sí, pero dejad que el amor se ocupe de los detalles. Mirad a los cuervos, ni siembran ni cosechan, ni tienen graneros, y no obstante el Padre Azul proporciona comida a todo aquel que la busca. ¿Cuánto más valiosas sois vosotros que los cuervos? Pensad. La angustia no llenará vuestra despensa. ¿Es que con la incertidumbre podéis sumar una cuarta a vuestra altura? Insistió el Padre Azul, es amor. Dejad que Él se ocupe de vuestro alimento diario. Vivid con las manos en los bolsillos. Él está dentro de vosotros. Él sabe. Pensad en los lirios del campo. Mirad cómo crecen. No se afanan ni hilan. Pues bien, en verdad os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como ellos. Si Abba viste así a la hierba del campo, ¿qué hará con vosotros los más pequeños y los más queridos? Buscad lo grande y lo pequeño se os dará por añadidura. Buscad al Padre Azul y lo menos importante caerá del cielo como magia. No pidáis pan o salud. No malgastéis vuestro tiempo con esas peticiones. Solicitad información. El maestro se puso en pie, alzó los brazos hacia el sol del cielo y gritó: ¡Solicitad revelaciones! ¡Qué extraña petición! Creo que muy pocos entendieron. Se sentó y continuó. No olvidéis que la sombra sigue al cuerpo, así ocurre con lo material, va siempre detrás de las inquietudes espirituales. Llenad la copa del alma, eso es lo importante, pues eso no se logra con dinero. El que confía en el Padre Azul tiene otra clase de hambre y otra clase de sed. Confiad en lo invisible. Al concluir, uno de los seguidores preguntó: Maestro, sabemos que tus discípulos han venido sus propiedades y han formado un fondo común al igual que hacen los esenios. ¿Quieres que el resto hagamos lo mismo? ¿Es pecado poseer riquezas? El seguidor no estaba bien informado. Ese fondo común no procedía de la venta de las propiedades de los íntimos. Nadie entre los 12, salvo Mateo Leví, vendió ninguna de sus casas o tierras para colaborar en el sostenimiento del grupo. Pero esta es otra historia que no sé si llegaré a contar, y Jesús precisó: no he dicho que sea malo poseer riquezas legítimas. Lo malo es que el dinero te gobierne. No olvides que tu destino final es la luz, no la materia. Estás en el mundo para experimentar, nada más. Y el Galileo volvió a anunciar su muerte. Y recordad que en el momento más inesperado y en la forma que menos imagináis, el Hijo del Hombre partirá. Los íntimos habían escuchado otros anuncios parecidos, pero seguían sin comprender. ¿Cómo era posible que alguien capaz de limpiar a una mujer serpiente pudiera ser atrapado por los miserables sanhedritas? No lo aceptaron. Pedro entonces, muy preocupado, interrogó al rabí: Maestro, otra vez nos hablas en parábola. Jesús se resignó, no había forma de hacerles entender y proclamó con claridad: seré crucificado en breve. Se hizo el silencio. ¡Pardiez! Faltaban 71 días. Serán en esos momentos, continuó, cuando comprobéis la fortaleza del alma humana. Tampoco comprendieron. Las pruebas, afirmó con seguridad, revelan la calidad del individuo. Miró a los íntimos uno por uno y prosiguió: mucho se os ha dado y mucho se espera de vosotros. Recordad que lo anuncié. Llegarán momentos negros y muy difíciles. Estad vigilantes. Vosotros predicáis la paz, pero yo os digo que mi mensaje no traerá la paz a los hombres. Quedaron perplejos. ¿De qué hablaba? Lo aclaró al instante. No en asuntos materiales, al menos durante un tiempo. Mi nombre dividirá a las familias y a los amigos. La paz en el mundo no llegará hasta que todos comprendan y acepten la base de mi predicación. Hay un Dios amoroso que no castiga y no lleva las cuentas. Hay una realidad física e incuestionable. Todos sois hijos de ese Padre Azul. Sed valientes, salid al mundo y gritad: hijos de un Dios. Andrés se desvió del tema capital y se interesó por algo que el maestro había insinuado varias veces. Rabí, ¿dices que pronto partirás? Entiendo que te refieres a tu muerte, pero ¿regresarás de improviso? ¿Podemos saber cuándo será eso?
y el maestro fue relativamente claro. Repitió lo dicho meses atrás en la finca de Bir, en la Betania de Jordán. Ellos me levantarán. Después, como te dije, Andrés, deberéis aguardar a la gran luz. Mencionó las palabras Or Gadol, gran luz. Se hizo una larga pausa y declaró, yo llegaré detrás. Me vino a la mente la palabra Gog. Yo sabía algo, un gigantesco asteroide se acerca a la Tierra. Longitud entre 11 y 15 kilómetros. El que acabó con los dinosaurios y otras muchas especies tenía las dimensiones del monte Everest, 11 kilómetros. Eso ocurrió hace 66 millones de años. Gog provocaría millones de muertes en 24 horas. El impacto será el sur-oeste de las Islas Bermudas, en el Atlántico. Será el caos. El mar, en olas de 1000 metros de altura, barrerá la costa este de USA, el Caribe y parte de América del Sur. Los tsunamis llegarán también a Europa y a la costa africana. El impacto provocará la erupción de muchos volcanes y el cielo se cubrirá de ceniza, al menos durante 9 años. Bajarán las temperaturas y la humanidad sufrirá una gran hambruna. Será un desastre colectivo. Después, así lo interpreté, llegará él. Pero me negué a pensar en esa dramática historia. Quedaba lejos.